Loretito apesta, su papá apesta además, y el abuelo de Loretito pues era un matón, un asesino, y tú sabes que él debía tantas. Quizás este dato tú no lo sepas. Acuérdate que yo soy yucateco, tengo que saberme las cosas, y más que me he movido con muchos gobernadores que conozco, ¿no? Amigos en la política no existen, pero que conozco. Tú recordarás que venía con su amante, el abuelo de Loretito, papá de Loretote. Incluso Loretote no es yucateco, es tamaulipeco, es yucateco fe. ¿Cómo fue a dar a Tamaulipas ese óvulo? No lo sé. Bueno, pero ahí estaba ese óvulo en Tamaulipas. Y el papá de él, pues era un matón. Y él mató al Charras. Hay un libro al respecto, historia de un asesino, algo así. Ahí lo saqué el otro día en Facebook. Debía muchas al sistema. Lo que pasa es que es muy bruto, tanto Loretote como Loretito. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Y como pueden ver, el doctor Jalife, que sabe más que nadie todos estos trapitos, o mejor dicho, cómo esto es la familia Loret de Mola. Señores, pues sale el papá de Carlos Loret de Mola y empieza a decir que el presidente de la República fue el culpable de que Loret de Mola saliera de Televisa. De hecho, afirma que tiene un convenio de 1,000 millones de pesos, y eso hizo que Loret de Mola tuviera que salir. Independientemente de eso, señores, también acusa al presidente de que él fue el motor para que él pudiera integrarse a este plantón, como ya bien sabemos, Frena. Todavía pudimos observar cómo Claudia Sheinbaum había expuesto a la que era la expresidenta de Recursos Humanos de Gin Group. Estamos hablando de Beatriz Gasca. Y no nos vamos a ir muy lejos. Gin Group tiene relación con quién creen. Obviamente relacionado con este periodista Pedro Ferriz de Con, porque tienen un convenio con Central FM, que es el programa que él utiliza, otro líder del grupo de Frena. Para también no irnos tan lejos, Gilberto Lozano, que como sabemos también trabajó para FENSA, es otro que es el líder también de este movimiento. Para hacer en resumidas cuentas, todos afectados, o más bien sus intereses están afectados, y por eso es que empiezan a salir a llorar. Aquí, para que vean que no es mentira, porque nosotros estamos acostumbrados a presentar evidencias, acusan a AMLO de firmar un convenio de 1,000 millones de pesos con Televisa para que despidieran a Carlos Loret de Mola. Así es como salió a defender a su hijo, en el cual el periodista asegura que existe una campaña de persecución contra las voces que critican al presidente. ¿Cómo ven ustedes? Tremendos cínicos estos personajes. Y es que durante una entrevista que tuvo con Hernán Gómez en La Octava, había dado a conocer esta noticia asegurándola, así tal cual, asegurándola. Si tiene pruebas, que las presente. Es lo que siempre hemos dicho. De igual forma, había dicho que él ha sido muy golpeado durante este sexenio porque ha perdido mucho trabajo. Muchos periódicos han cancelado sus colaboraciones por órdenes, según él, del gobierno directamente. Yo no soy millonario, comenta, yo vivo de mi trabajo, pero pudimos ver una parte interesante del doctor Jalife, en donde él sabe y tiene mucha información. Sobre todo ha dado a conocer muchos datos sobre todo el dinero que maneja Loret de Mola y sobre todo en dónde tiene ahí su lavadero este señor. De igual forma comentaba de que se le había acusado bastantes veces en las mañaneras de que él es un huachicolero ahí en el estado de Quintana Roo, Yucatán, y que este convenio que había hecho, según él, el presidente de la República con Televisa, es para que no se le diera trabajo a Carlos Loret de Mola en toda la República. Les voy a mostrar esta parte de la entrevista para que vean cómo el señor, a capa y espada, defendiendo a Loret de Mola y de igual forma explicando por qué se tiene que unir a este frente opositor, a Frena, y también pues justificando todas las acciones que hace Gilberto Lozano y también Pedro Ferriz. Escuchen ustedes. Para platicar sobre Frena, que se reivindica como un movimiento, nos enlazamos ahora con el periodista Rafael Loret de Mola, quien es parte de este Frente Nacional Anti-AMLO. Gracias por estar con nosotros, Rafael. Buenas noches. Encantado de saludarte. A tus órdenes.
Rafael, en la página de Frena, ustedes se definen de una manera muy particular. Una manera que a mí personalmente me resultó un poco fuerte por el lenguaje que utilizan. Dicen, Frena es un movimiento social de los mexicanos que pagan impuestos, que actúan como mandantes constitucionales, jefes, patrones de los servidores públicos, a quienes pagamos sus sueldos para servirnos. Nos sentimos los dueños de México. Por el tono que encuentro en esta definición, Rafael, pareciera como si vieran al presidente como una especie de servidumbre, pero no de todos los mexicanos, porque ustedes eligieron decir de los mexicanos que pagamos impuestos, y sabemos que ese es un sector limitado de la población y que en cierta manera se entiende que son no debiera el ser sector limitado. productivo. No debiera ser limitado, debiera ser general. Pero sabemos Vale, que lo entonces, es, es una y obligación, remite a cierto sector. Te lo pregunto porque al decir que son los dueños de México, pareciera que... Lo que tú quieres decir es volver a ponernos y a encuadrarnos como un movimiento de ricos y de ultraderecha. Eso no es así. El hecho de que se paguen impuestos no implica que seas rico. Más bien los ricos son los que eluden al fisco. En Tercer Grado en Televisa la semana pasada, todos los conductores coincidieron en categorizar este movimiento como una expresión emergente de populismo de derecha. ¿Tú rechazas esa aseveración? Absolutamente. Mira, lo que menos soy de derecha. Yo soy un hombre liberal, soy juarista, soy un admirador de la obra de Juárez. Te aseguro que conozco más la historia de Juárez que quien confunde el nombre de su esposa, que es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en este sentido, no tengo ninguna duda de mis convicciones, y lo que me une al movimiento es en la necesidad de que tengamos un gobierno que verdaderamente funcione, que sea un movimiento que sirva para la transformación. ¿Te ves haciendo una carrera política en Frena, Rafael? Para la dictadura, esto es una dictadura, estamos viviendo una dictadura. La persecución contra periodistas, por ejemplo, es lo que me ha llevado a mí a sumarme en esta demanda. ¿Qué periodistas han sido perseguidos, Rafael? ¿Perdón? ¿Qué periodistas han sido perseguidos por este gobierno? Bueno, pues empezando conmigo, siguiendo con mi hijo, siguiendo con muchos otros. Y terminando con mi hijo. O sea, el que critica, el que cuestiona, el que ejerce su libertad de expresión es inmediatamente repelido por las huestes de Andrés Manuel López Obrador. Rafael Loret de Mola, ¿podrías explicarnos mejor de qué manera te han perseguido a ti y a tu hijo en su trabajo periodístico? Bueno, en el caso mío, he perdido muchos periódicos que han cancelado mis colaboraciones por órdenes del gobierno. Yo vivo de esto, yo no soy millonario, yo vivo de mi trabajo. Me han cancelado conferencias, también por la misma razón, porque hay mucha gente que se acobarda y que cree que porque somos críticos de Andrés Manuel no tenemos pie para estar dentro de la órbita de la opinión pública. Y me han cancelado infinidad de cosas. Han hablado de mí en la mañanera como si fuera yo un rufián. Me han inventado que soy guachicolero cuando no tengo nada que ver con las gasolineras de Quintana Roo y de Yucatán. Me han calumniado hasta que se han cansado, me ofenden todos los días. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Y a tu hijo, Rafael? A mi hijo, bueno, caramba, el que no lo sepa es que no está en este país. ¿Pero por qué no nos lo explicas? Creyeron muchos que sacándolo de Televisa lo iban a liquidar periodísticamente. Pues debe haber tenido una úlcera el señor López Obrador al darse cuenta de que cuando lo sacaron de Televisa se volvió más influyente y se volvió más severo en sus críticas que antes. ¿Lo sacó el gobierno de Televisa, como Rafael? se dice vulgarmente, le salió a López Obrador el tiro por la culata. ¿Lo sacó López Obrador? ¿Lo sacó el gobierno de Televisa? Absolutamente. López Obrador firmó un convenio de publicidad por 1,000 millones de pesos con Televisa con la intención de sacar a Carlos de allá. Pero no quiero hablar más de Carlos, estamos hablando de Frena. Una pregunta, te preguntaba si era un movimiento de derecha, tú dices que no. Yo incluso a veces lo veo de ultraderecha, te voy a decir por qué.
Hay aspectos del discurso. En esa parte que pudieron escuchar, ¿se fijaron cómo dice que AMLO firmó ese contrato nada más para poder sacar a Loret de Mola, en el que decía que ahora se ha vuelto pues más directo en sus formas como se expresa? Pues si nunca atacaba a nadie, siempre hablaba bien del gobierno, ¿o me equivoco? Para que vean la mentira que dice. Déjame, no, a ti no, déjame verlo, déjame nada más exponerte mis planteamientos. Hay aspectos del discurso del movimiento, o al menos de algunos de sus líderes, que preocupan. Por ejemplo, Pedro Ferriz de Con admitió con total sinceridad que nada le gustaría más que un golpe de Estado. Gilberto Lozano, bueno, ni qué decir, advirtiendo a sus seguidores que deben armarse. Por ejemplo, en este video que quisiera que vieras, por favor, Rafael, y que me comentaras qué piensas. Vamos a ver. Bueno, vamos a requerir armarnos para la defensa propia. Pero si tú tienes un pequeño ahorro, velo preparando para tener, como cristeros, preparada la defensa propia. La defensa propia. Tenemos que estar armados, amigo. Y Rafael, hay esta otra imagen donde él pide apoyo a las Fuerzas Armadas, que también quisiera que viéramos este video para que me des tu opinión, por favor. Bueno, y estamos luchando para que las Fuerzas Armadas mexicanas, su lealtad esté con el pueblo de México, toda vez que estamos viendo con claridad que debemos de tumbar al ganso bolivariano. Rafael Loret de Mola, ¿de verdad es un movimiento pacífico o es solo una de las etapas? ¿No estás preocupado por esta manera en que algunos integrantes del movimiento invocan la participación de los militares? No hay que verlo así. Hay que considerar también el ámbito en que se dicen las cosas. Sí, cuando estás presionado, cuando estás siendo reprimido, por ejemplo, cuando no se dejó llegar al Zócalo a los manifestantes, pues obviamente te alteras y dices cosas que a lo mejor rebasan el sentido de fondo de este asunto. Ahora, la convocatoria al ejército me parece razonable. El ejército está para cuidar a los mexicanos, no para reprimirlos. El ejército está para ser leal a su patria y a la soberanía popular. Eso no es golpismo, Primero Rafael. que nada, la lealtad del ejército es con el pueblo de México, no con un gobierno corrupto. Es golpismo, Rafael. Pues ustedes lo escucharon, mis estimados pregoneros. Así es como piensa el señor Rafael Loret de Mola. ¿Les parece congruente sus palabras? Pues yo creo que no hay más que decir. De tal palo, tal astilla. Y bueno, pregoneros, espero que la información les haya gustado. Si es así, por favor, ayúdenos con el like, comparten la información para que cada día podamos ser más pregoneros. Y recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego.